Todo empezó en abril, cuando estaba desinteresado en vivir. Ella estaba sentada en el mismo lugar de siempre. Parecía haber ocurrido algo entre ella y su compañera de al lado, ya que no se hablaban hace algunos días. Era de esperarse que el profesor nos cambiara de sitio para aplicar un examen, pero no me esperé que me ubicara junto a ella. El tiempo pasaba y las palabras no salían, porque al mirarla un poco tenso me sentí hasta que me armé de valor y le hablé preguntando: no hablas mucho, ¿verdad? Mientras me quedé pensando: ¿cómo piensas iniciar así una conversación? Pero de repente tú tampoco, al parecer. me respondió: conversamos y empezamos a conocernos. Sonó el timbre y quería que fuera otro día para vernos. Al día siguiente noté que estaba sola, se había ido su compañera. Aproveché y le dije hola. Me senté junto a ella y los demás días así fueron. Dos jóvenes que en amigos se convirtieron. Al salir la acompañaba y sonreíamos platicando. De decirle mi sentir estaba dudando. Mientras me contaba algo, le interrumpí diciendo: me gustas mucho, y se fue casi corriendo. Debes de tener en cuenta que el primer amor no se olvida, porque él es el que crea en ti una ilusión de por vida y te puede hacer feliz o te puede hacer sufrir. Siempre estará en tu mente. Después de días sin verla me besó y me dio una carta. Me dijo: Esto es lo que siento, no la compartas. dijo que hay tantas cosas que pasan por su cabeza, y si estábamos juntos mi vida sería tristeza. Compréndeme, por favor. Seamos amigos como siempre, como hasta hoy lo hemos sido. De vez en cuando te voy a abrazar y en el recreo juntos vamos a estar. No te culpes, no sé por qué me pasa esto, pero es la razón que me impide estar contigo. Dije: bueno, está bien, no me molesto. Terminé de leer la carta, que fue como un castigo. Después de eso mi mundo se derrumbaba. No entendía la razón por la que me rechazaba. Quise investigar por qué tomó esa decisión y ninguna de sus amigas me dio una explicación. Junto a Jenix. Debes de tener en cuenta que el primer amor no se olvida, porque él es el que crea en ti una ilusión de por vida y te puede hacer feliz o te puede hacer sufrir. Siempre estará en tu mente. Al día siguiente para ella todo era normal, me decía. No te preocupes. Me seguía sintiendo mal, la verdad supe después. Su amiga me lo contó. En una fiesta bebió mucho y todo supe yo. Al enterarme qué pasaba sentí que me desplomaba, y al día siguiente en la escuela la buscaba y preguntarle: ¿por qué no me dijiste? Lo hubiera entendido. Lo siento, me tengo que ir. Fue lo único que me dijo. Después cambió su actitud, era más fría, cortante. El cómo era me dolía. Uno de esos días otra carta me entregó. Hasta que llegues a tu casa, no la abras, por favor. Al llegar inmediatamente la carta tuve que abrir y leí detenidamente lo que tenía que decir. La abrí y decía esto: Hay personas que están destinadas a no estar juntas, quererse en silencio, porque las despedidas son dolorosas, porque la vida se trata de eso, aprender de cada cicatriz en el corazón. Lo siento, te fallé, pero fue por nuestro bien. Sé que te contaron de mi enfermedad, una enfermedad que no padezco. Lo siento por todo. Lo único que quiero es tu felicidad, y eso no lo encontrarás en mí. Hoy me voy a vivir con mi padre, me iré del país. No quise decírtelo ni despedirme. Sabía que me detendrías, pero es inevitable. Adiós, sé feliz. Me quedé helado, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, y se me ocurrió correr para buscarla. Pues su casa lejos quedaba. Cuando llegué era tarde, ya no estaba. Su mejor amiga se encontraba ahí y me dijo que había dejado otra nota para mí. La leí llorando, recordando que se fue, y solamente decía: Nunca te olvidaré. fue lo último que supe de ella. Nadie me dijo a dónde, nadie me dijo el por qué. Solo se fue. Un día como hoy fue la última vez que la vi. Ya pasó mucho tiempo y aún la recuerdo. La recuerdo como lo que fue para mí.
extraño, un amor de jóvenes, un amor imposible, un amor de colegio.